Cordial saludo. Mi nombre es Alma Liliana López Marmolejo, soy médica deportóloga y hoy les voy a hablar de fisiología cardiovascular y deporte. Básicamente, el sistema circulatorio como respuesta cardiovascular al ejercicio. Como respuesta cardiovascular al ejercicio se generan una serie de cambios, numerosos cambios diría yo, ¿ya? A nivel de las diferentes variables: frecuencia cardíaca, volumen sistólico, gasto cardíaco, flujo de sangre, presión arterial y la sangre como tal. Todo esto lo veremos a continuación. Cuando hay un esfuerzo relacionado con el ejercicio o el deporte, se genera una respuesta cardiovascular. Esta respuesta del sistema cardiovascular a mayores demandas impuestas por el ejercicio aumenta a su vez las demandas de oxígeno por parte de los músculos que están activos, o sea, los músculos que están realizando ese ejercicio. Por ende, se utilizan más nutrientes y se aceleran los procesos metabólicos, creándose a su vez más productos de la frecuencia cardíaca en reposo. El límite normal va de 60 a 100 latidos por minuto. Anteriormente, hace varios años, se hablaba de 60 a 80 latidos por minuto, pero ya el rango se ha ampliado. Se ha encontrado en deportistas de resistencia élite que pueden llegar a tener una frecuencia cardíaca de reposo de 28 a 40 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca es más alta en el niño al nacer, en el lactante. A medida que la persona va creciendo, se va disminuyendo con la edad hasta estabilizarse cuando llega a la edad adulta. Ya de ahí, cuando ya la persona sobrepasa los 60 años de edad, continúa su disminución. Se habla de una respuesta anticipatoria con el ejercicio que está relacionado con el aumento por encima de los valores normales antes del ejercicio, antes de que esa persona realice esa actividad, y eso simplemente está dado por dos hormonas catecolaminérgicas llamadas noradrenalina y adrenalina, que como respuesta al ejercicio, que es un estrés, ¿ya? Se empiezan a circular en sangre y elevan estos valores. También la frecuencia cardíaca aumenta con la temperatura y con la... Ahora bien, durante el ejercicio, esa frecuencia cardíaca se incrementa rápida y proporcionalmente a la intensidad del ejercicio. ¿Ok? Pero esa proporcionalidad yo la cuestiono un poquito, ya que si la persona está desacondicionada, realmente el incremento es mucho más rápido y no guarda proporción con la intensidad, sino que con intensidades que no son tan altas, la frecuencia cardíaca en un sedentario se aumenta muy rápidamente. Durante el ejercicio también se incrementa el consumo de oxígeno y vamos a definir la frecuencia cardíaca máxima, que es importante definirla cuando hablamos de ejercicio, actividad física o deporte. La frecuencia cardíaca máxima es el valor más alto que alcanzamos en un esfuerzo total hasta el punto de agotamiento. Existen muchas formas de determinar esa frecuencia cardíaca máxima. Existen las formas o fórmulas teóricas y existen las formas objetivas o directas, ¿ya? Solamente en este momento y en esta presentación les voy a hablar de esta fórmula teórica, pero tengo otra presentación en la cual les presentaré las diferentes formas teóricas y las diferentes formas objetivas que se dan para obtener esta frecuencia cardíaca máxima. Entonces, por lo pronto diremos que la frecuencia cardíaca máxima está relacionada o es igual a 220 menos la edad. Aquí esta frecuencia cardíaca máxima, si ven ustedes que disminuye cada vez que la persona aumenta de edad, porque si la persona tiene 20 años, la frecuencia cardíaca máxima teórica será 200, pero la persona tiene 50, la frecuencia cardíaca máxima teórica será 170 y así. Otra variable importante que tenemos que definir en esta parte del sistema cardiovascular y deporte es el estado estable de la frecuencia cardíaca.
Para esto diremos algo que ya dijimos al inicio, y es que la frecuencia cardíaca aumenta rápidamente con el esfuerzo. Pero lo importante aquí es que ese ritmo se estabiliza, y a ritmos constantes a niveles submáximos de ejercicio, la frecuencia cardíaca deja de aumentar con esa intensidad submáxima. Deja de aumentar, es lo que se conoce como estado estable. Entonces, para cada incremento posterior de la intensidad, se aumenta de nuevo la frecuencia cardíaca. O sea, se dan escalones, se hacen generalmente para unas pruebas que se realizan, las pruebas o los test cardiovasculares, en los cuales aumentamos la intensidad de cada test de manera escalonada. Entonces, cada vez que aumentamos esa intensidad, pues aumenta de nuevo la frecuencia cardíaca, pero esa volverá a estabilizarse y a no aumentar al 1 o 2 minutos de su valor estable. Entonces, por eso estos escalones generalmente se hacen con una duración de 2 a 3 minutos. Es la base de varios test para estimar el nivel de fitness, ese estado estable de la frecuencia cardíaca. Y, por ejemplo, un cicloergómetro en 3 intensidades crecientes. Esto no es más que una prueba de ejercicio, ciclo de ejercicio, y ergómetro de medición del gasto del esfuerzo en 3 intensidades crecientes. Entonces, la persona que tenga una mejor resistencia cardiorrespiratoria tendrá un estado estable más bajo de esa frecuencia cardíaca. O sea, lo alcanza más rápido, pero también la frecuencia cardíaca no se le eleva tanto. Y esa frecuencia cardíaca estable se convierte, por lo tanto, en un pronosticador válido de la eficacia cardíaca. A una frecuencia cardíaca menor estabilizada, un corazón más. El volumen sistólico, recordándole a ustedes que el volumen sistólico es la cantidad de sangre que se expulsa en cada latido cardíaco, expulsado por el ventrículo izquierdo. En este caso específico que nosotros hablamos de deporte, ese volumen sistólico también cambia durante el ejercicio para permitir un trabajo cardíaco más eficaz. Obviamente debe aumentar porque estamos requiriendo más, la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en cada latido debe ser mayor. Entonces aumenta por encima de los valores de reposo durante el ejercicio. El gasto cardíaco, que es otro factor también muy importante y que lo vimos en la presentación de fisiología cardiovascular, se refiere a o se determina a través de la multiplicación de volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ya vimos nosotros anteriormente en esta misma clase que el volumen sistólico aumenta, la frecuencia cardíaca también aumenta, por lo tanto el gasto cardíaco también debía aumentar. El gasto cardíaco en reposo es de aproximadamente 5 litros por minuto, y diremos que ese gasto cardíaco aumenta en proporción a la intensidad del ejercicio, y los valores pueden llegar a valores tan altos como 20 a 40 litros por minuto. La finalidad de ese aumento en el gasto cardíaco es satisfacer la demanda de oxígeno que está incrementada por parte de los músculos que están en actividad. El otro factor importante que lo nombramos al principio, el flujo de sangre. El sistema cardiovascular redistribuye la sangre según las áreas que necesitan en los diferentes momentos. Por ejemplo, aquí en la actividad, quienes más necesitan son los músculos que están activos. Entonces la sangre se redirige por acción del sistema nervioso simpático hacia las áreas que están activas en el ejercicio. Y vamos a ver estos valores o este dato tan importante a continuación. En el reposo, entre un 15 a 20% va a los músculos, pero fíjense ustedes, durante la realización de ejercicios prolongados y extenuantes, entre un 80 a un 85% de flujo de la sangre se redirige a los músculos, 80-85%. Y se da una reducción del flujo hacia los órganos que en ese momento lo están necesitando menos, como los intestinos, los riñones, el hígado, etc. Entonces miren ustedes aquí, ya en el reposo 15 a 20% ya del flujo va a los músculos, aquí el flujo, y en el ejercicio del 80-85% del flujo va a los músculos. El otro factor es la presión arterial o tensión arterial. Existen dos
clasificación, digámoslo así, de dos tensiones arteriales. La tensión arterial sistólica, que es la que se determina primero, digamos la mayor, y la presión arterial diastólica, que es la que se determina menor o la que es de menor valor. Ven ustedes aquí, en esta gráfica de presión arterial sistólica y diastólica, la sistólica es la que obtiene mayores valores y la sistólica es la que se obtiene con menores. Entonces, la presión arterial sistólica en actividades de resistencia aumenta en proporción directa con la intensidad del ejercicio. Y les aclaro que en actividades de resistencia, porque las actividades de contrarresistencia ya son totalmente diferentes. Y lo vamos a ver ahora. Entonces, en actividades de resistencia aumenta en proporción directa con la intensidad del ejercicio y puede pasar de una presión arterial sistólica de 120 milímetros de mercurio en el reposo a valores mayores de 200 milímetros de mercurio con el ejercicio, y considerándose valores normales en deportistas entrenados y sanos, valores entre 240 y 250 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Eso en cuanto a la sistólica, o sea, la primera que se determina. Entonces, miren ustedes, una presión arterial sistólica de 120 milímetros de mercurio en el reposo a más de 200 milímetros de mercurio en el ejercicio, en resistencia en deportistas sanos y bien entrenados. Ahora aquí la tensión arterial diastólica, esa sí no puede aumentar tanto. Esta refleja la presión de las arterias con el corazón en el reposo y con el ejercicio no debe aumentar significativamente. Se admite aumentos menores de 15 milímetros de mercurio. Cuando nosotros hablamos de aumentos de presión arterial sistólica mayores de 15 milímetros de mercurio o más con respecto a la presión arterial diastólica que tenía antes de comenzar la actividad, se consideran respuestas anormales y se debe obligatoriamente detener el ejercicio. Entonces, miren ustedes, si los aumentos son menores de la presión arterial diastólica, son menores de 15 milímetros de mercurio menos, se considera respuesta normal. Pero si los valores son mayores a 15, entonces se considera una respuesta anormal. Con esto pueden llegar a saber, con estos datos, qué puede llegar a pasar en esto. Y por qué está contraindicada este tipo de deporte en los hipertensos. Ahora hablaremos de ese capítulo tan importante como es la valoración del deportista. En la valoración funcional integral del deportista se realizan estudios de laboratorio, se realizan estudios de terreno en el propio sitio del entrenamiento deportivo, se realizan además en las diferentes, o se planifican y se realizan las diferentes etapas del entrenamiento de cada mesociclo: preparación física general, preparación física especial, en obtención de la forma deportiva, obtención del mantenimiento de la forma deportiva, en el periodo precompetitivo, en el periodo competitivo, en el periodo de tránsito. Y la finalidad de esta valoración funcional integral del deportista es, 1, obtener la forma deportiva, y 2, alcanzar el mejor rendimiento deportivo en la competencia fundamental de la temporada. Recuerden ustedes que existen competencias que no son fundamentales y competencias que son fundamentales. ¿Ya? La fundamental, como su nombre lo indica, es la competencia principal. Ok, esto dentro de las dos finalidades, así a grosso modo hablando de deportistas. Si ya hablamos de valoración funcional del deportista, tenemos que hablar de entrenamiento. Y el entrenamiento es el proceso permanente de adaptación de ese deportista a las cargas de trabajo impuestas en los entrenamientos. Ya cuando hablamos de cargas de entrenamiento, obviamente estamos hablando de volumen e intensidad, que a su vez pues son inversamente proporcionales: a mayor volumen, menor intensidad, y a mayor intensidad, menor volumen, y así. El objetivo de la valoración, de esta valoración funcional, es mejorar las capacidades que determinan el rendimiento del deportista. Entonces se va viendo la adaptación a las cargas y se va viendo cómo las capacidades van mejorando. Una valoración funcional adecuada evalúa la capacidad funcional de ese deportista entonces, y permite tanto al entrenador como al médico deportólogo llevar el registro y medición de las variables fisiológicas o físicas, como por ejemplo, para valorar la potencia aeróbica máxima se determina el consumo máximo de
Otro parámetro muy importante, un parámetro muy importante cardiovascular es la frecuencia cardíaca. Esa frecuencia cardíaca refleja la adaptación cardiovascular al esfuerzo. Recuerden ustedes que al principio yo les decía que una persona sedentaria aumenta muy rápido sus valores de frecuencia cardíaca ante una intensidad que no es tan alta. Sin embargo, cuando se va adaptando al esfuerzo, esa frecuencia cardíaca debe ser menor, esa respuesta. El pulso de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno utilizado en cada latido cardíaco, es un indicador de la eficiencia cardiovascular, por lo tanto es importante su determinación en los controles médico-deportivos. La otra cosa es que la presión arterial y el esfuerzo generalmente no se determina, solo se determina si está indicada. ¿Y cuándo puede estar indicada? En deportistas, por ejemplo, hipertensos, que no, yo en médica deportóloga no tendría un deportista hipertenso, la verdad, ¿ya? Y no es por nada contra el deportista hipertenso, así tome medicamentos, sino, y esté controlado, sino por la parte tan delicada que existe de la presión arterial y su respuesta al ejercicio. Y dos, pues, sería como un proceso de investigación científica, alguien que lo esté realizando. Ahora, dentro de los parámetros cardiovasculares y ventilatorios a evaluar está también la ventilación pulmonar y el intercambio de gases durante el esfuerzo, o sea, medirlos. ¿Ya? Ellos son, por ejemplo, evaluación de la potencia aeróbica máxima o PAM. Esa potencia aeróbica máxima es la cantidad de oxígeno que el organismo puede extraer de la atmósfera y utilizar en los tejidos en un esfuerzo máximo, o sea, la cantidad que puede inspirar, la cantidad en ese esfuerzo máximo y llevarlo a los tejidos. Un indicador de la potencia aeróbica máxima es el consumo máximo de oxígeno, conocido por todos ustedes, y las determinantes de esto, ya sea para una mayor o menor cantidad, están el género, la edad, las dimensiones corporales, la heredabilidad en un 75% de los casos y el nivel de entrenamiento. Su valoración se realiza en deportes de 3 a 10 minutos de duración y de máxima intensidad y en deportes de fondo. Está la valoración de la resistencia aeróbica. El mejor indicador es el umbral anaeróbico, conocido como UMAN. Es una zona de transición aeróbica anaeróbica y en el cual el valor de lactato está en 4 milimoles por litro. La resistencia aeróbica se refiere a la capacidad de mantener el esfuerzo durante un tiempo prolongado mayor de 10 minutos con la disponibilidad de sus. El otro ítem es la valoración de la capacidad y la potencia anaeróbica. Se realizan actividades deportivas de corta duración, donde la transferencia de energía primaria depende de los sistemas anaeróbicos. Uno, el metabolismo anaeróbico láctico por medio del sistema ATP-creatinfosfato. Y dos, el metabolismo anaeróbico láctico por medio de la glucólisis anaeróbica. Entonces aquí vemos valoración de la capacidad de la potencia anaeróbica, el metabolismo anaeróbico láctico por medio del sistema ATP-creatinfosfato y el metabolismo anaeróbico láctico por medio de la glucólisis anaeróbica. La capacidad y la potencia anaeróbica son determinantes en las actividades de potencia de hasta 10 a 20 segundos y en las carreras, que significaría carreras de 100 metros, natación 50 metros, saltos y lanzamientos. En actividades anaeróbicas lácticas de 20 a 60 segundos de duración, como son la carrera 400 metros, natación 100 metros. En las actividades aeróbico-anaeróbicas máximas de 1 a 4 hasta 6 minutos de duración, como es la carrera de 800 metros, ciclismo persecución, natación 200 metros. En las actividades aeróbicos anaeróbicas alternas, como son los deportes por equipo, los deportes de combate. En cuanto a la valoración funcional integral del deportista, estas pruebas informan sobre la capacidad funcional de la sobre la participación de las diferentes vías metabólicas de producción de energía o vías energéticas.
sobre las diferencias en la respuesta fisiológica condicionada por diferentes variables fisiológicas como son la edad, el género, el peso. También sirve para realizar la medición de diversos aspectos fisiológicos para una adecuada planificación del entrenamiento, programación del entrenamiento, realización del entrenamiento y control del entrenamiento. Los objetivos fundamentales entonces de esta evaluación fisiológica serán: 1. Evaluar y controlar el estado integral de la salud y la capacidad funcional del deportista. 2. Valoración de la actitud física del deportista. 3. Detección de eventos. 4. Diagnóstico funcional para la evaluación y control de las capacidades funcionales generales y específicas para cada. 5. Pronóstico del rendimiento deportivo. También sexto, para controlar y optimizar el entrenamiento deportivo, como control para medir el grado de adaptación a las cargas de entrenamiento, saber sobre el estado de fatiga y sobre el sobreentrenamiento de ese deportista, y como optimización para establecer, por ejemplo, el volumen y la intensidad adecuadas de las cargas de entrenamiento. Como referencias bibliográficas están los libros aquí de López Almaliliana, Control biomédico del entrenamiento en los diferentes deportes y en deportistas de empresa, Control biomédico del entrenamiento deportivo, Control morfofuncional para los diferentes niveles de preparación física, y están los reportes monográficos de La Habana, Cuba, ¿ya? Del Instituto de Medicina del Deporte, López Galárraga Aldo, Nicole Balón Graciela y O'Farrill Alejandra.